Vamos a hablar de matemáticas combinado con algo de física. ¿A quién de ustedes les gustan las matemáticas? A mí no me A mí no. A mí no. ¿Por qué es lo mejor las matemáticas? No tanto. No tanto. Porque no les gustan. A ver, díganme por qué. Para mí son difíciles. Ok, ¿qué se te hace difícil? Casi todo. Casi todo. Casi todo. Pues a mí casi nada se me hace difícil, pero sí, algunas veces sí se me han hecho difíciles las cosas. Mates. Ok, ¿les puedo preguntar algo y pueden ser honestos? Sí, maestra. Mande. ¿Quién de ustedes se Mande. sabe todas las tablas de multiplicar? Ay. Yo me la sabía. ¿Te la sabías? Me la sabía. ¿Quién cree que aún se la sabe? No. ¿Tú, Diego? Sí, A ver, ¿cuánto es 7 por 9? 45. 7 por 9, 63. dale. Bueno, las tablas son algo básico, pero si no se la saben no pasa nada. Ya existen las calculadoras, ¿verdad? Sí. Bueno, ok, vamos a empezar. Ay, espérame. Ok, miren, esta clase es una introducción. Vamos a hablar ahorita más de teoría, no tanto de números, pero pues sí es relevante. Ahí les va. Si tienen una duda o algo, pues no duden en decirme. Ok, la materia se llama Cálculo en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Entonces ya con este nombre ya me va a entender que es matemáticas y física. Ok, vamos a hablar de movimiento, cambio y límites. El movimiento es una característica de las cosas que existen en la naturaleza, desde partículas muy pequeñas como los átomos y los electrones, hasta los cuerpos de grandes dimensiones como los planetas y las galaxias que experimentan cambios con respecto a su posición. Dicho de otra forma, nada permanece eternamente en estado de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo y todos estamos en constante movimiento. No importa que tú estés sentado, como quiera tu cuerpo se está moviendo de una u otra forma. Uno cree, por ejemplo, no lo percibimos, que la Tierra se mueve porque no se mueve a una velocidad que nosotros podamos percibir, que en realidad sí se mueve muy rápido, pero nosotros no lo podemos percibir. Pero eso no quiere decir que la Tierra no esté girando, eso no quiere decir que el universo no se esté moviendo. Dentro de su cuerpo hay cosas que se están moviendo. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, un ejemplo de internamente algo que se mueva en su cuerpo? El corazón. El corazón. Muy El corazón. bien. Buenas tardes. Hola. Los pulmones. Los pulmones. ¿Cuándo se mueven los pulmones? Cuando estás haciendo algo, ejercicio o alguna otra cosa. ¿Sí? Pues en realidad se mueven todo el tiempo, mientras respiremos, ¿verdad? Mientras respiremos. Entonces, ¿Qué otra cosa se mueve internamente? ¿De qué están hablando? Es que me perdí. No te preocupes, Dani, estamos hablando del movimiento. Ah, Ahorita les estoy preguntando sobre qué se mueve dentro de tu cuerpo en este momento.
El cerebro. ¿Perdón, Diego? El cerebro. El cerebro, pues sí, de una u otra forma. Por ejemplo, también la sangre. La sangre, sí. La sangre. ¿Qué más? Los intestinos. El estómago. Los pies, maestra. ¿Mande? Pies. Los pies. Entonces, o sea, nosotros no nos percibimos, pero a nivel celular, pues hay movimiento ahí. Entonces, todo en nuestro existir está el movimiento. Ok. Entonces, ¿quién de ustedes me puede decir qué es el movimiento? Yo es cuando, ¿qué es el movimiento? Cuando caminamos, cuando cuando salimos a correr, entre otras actividades. Esos son ejemplos, pero quiero más como una definición de qué es el movimiento. Sepa. A ver, ¿alguien más? Los huesos, o sea, el cerebro es el que da orden a todas las partes del cuerpo, ¿no? El Ajá. cerebro. Pues que ahorita O sea, ya más ordena para ustedes qué significa el movimiento. Pues nada más es el correr, moverse, etc, entre otras actividades. Espérenme, es que voy a apuntar a los que participen. Recuerden que eso les da bastantes puntos. ¿Y a mí? ¿Ya me apuntó? ¿Qué fecha es hoy? 3, ¿verdad? Sí, Sí, ya. maestra. Sí. Ok. Órale. Va Diego, que estaba participando. Yo, profe, yo. Briseidi Yo. y Daniel. Ok. Va. Bueno, el movimiento podemos decir que una definición es el cambio de estado de la materia. Puede ser que está en reposo y luego ahora está en movimiento, o que estaba a una velocidad y luego cambió a otra, etc. El punto es que cambia de estado. Entonces, tenemos que la naturaleza transforma constantemente la materia, la cual se encuentra en movimiento, y al hacerlo realiza un proceso que altera o modifica su estado o constitución, es decir, la cambia. Diferentes aspectos de estos cambios y movimientos son estudiados por algunas de las disciplinas científicas como la química, física, biología, economía y demografía, entre otras. Bueno, por ejemplo, aquí nos dice que diferentes ramas de la ciencia estudian diferentes estados de la materia, ¿verdad? O diferentes cambios, vaya. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde hay agua, hay césped, unos hongos. ¿Qué disciplina creen que es la que estudiaría eso? El movimiento. Me refiero a qué materia, por ejemplo, biología o física o química. Biología. Biología. Porque estás hablando de la naturaleza. ¿Quién fue el primero que dijo? Diego. Roberto. No, Roberto. Okay. Es que no dice aquí tu nombre, por eso pregunté. Ok. Si es algo sobre, no sé, medicina, ¿qué disciplina lo estudiaría? Medicina. ciencia. Química. Ciencias. Ajá, ¿qué rama de la ciencia? Pues puede ser biología, ¿no? O química, si es ya medicamentos. Entonces, Química, creo. ¿verdad? Si queremos estudiar algo referente a la velocidad, ¿qué más puede ser? Resistencia de materiales, todo eso pues es física. Entonces, depende
De ahí lo que quieras saber de la naturaleza y qué rama, pues es la materia por la que vas a estudiar. Entonces, seguimos. ¿Quién quiere entrar? Ah, el señor del meme. Okay. La rama de la medicina que proporciona el método de análisis cuantitativo y cualitativo de los distintos procesos de cambio, movimiento y dependencia de una magnitud respecto de otra es el cálculo, también llamado análisis matemático, que constituye en esencia un método que utiliza como base el concepto de los infinitesimales, el cual también se conoce como límite. Bueno, ¿qué quiere decir todo este rollo de palabras? El área o la rama de matemáticas que estudia los procesos o los cambios naturales es el cálculo, o también se puede llamar análisis matemático. Todo esto abarca cualquier cambio que exista en la naturaleza, lo puedes estudiar mediante este análisis matemático. Entonces, la dependencia del movimiento en los fenómenos naturales y los procesos sociales. Ahorita vamos a ver dos fenómenos naturales en los que el movimiento es como que lo primordial, lo que más influye en este, ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. En estos fenómenos naturales. Bueno, el primero es el clima, que es el motor del movimiento social. ¿Qué significa esto de motor de movimiento social? Es que según el clima va a influir en nuestra vida diaria. Si llueve, cambia nuestra rutina. Si hace frío, cambia nuestra rutina. Si hace mucho calor, cambia nuestra rutina, ¿verdad? Sobre todo aquí en Monterrey, que puedes estar de repente a, no sé, 25 grados y en la noche a 7 grados. Entonces, ya cambia lo que tienes que hacer en el día, ¿no? Entonces aquí dice, sin duda el clima en la Tierra es un factor crucial para la vida y subsistencia de todos los seres humanos. Hablar del clima de un lugar implica hablar de continuo movimiento, ya que con su constante variación afecta la vida cotidiana, las actividades económicas y las condiciones sociales y culturales de ese lugar. Entonces, por ejemplo, sabemos que tú puedes hacer un plan, bueno, ahorita no con la contingencia, pero cuando no está la contingencia, vámonos al 2019, y decíamos, por ejemplo, vamos a organizarnos para ir a Bosque Mágico. Y tú dices, ¿sabes qué? Hace calorcito, está con ganas el día, vamos. Pero ya estás ahí y llueve. ¿Y qué haces? No puedes hacer nada. Porque cierran los juegos cuando está lloviendo. No te puedes subir. Entonces ahí es cuando dices, no manches, o sea, no importa tú qué plan hagas, el clima te puede cambiar todo. De hecho, a mí me pasa cada rato. ¿A quién? A mí, a Diego. ¿Por qué, Diego? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, yo y mi papá vamos a hacer ejercicio. Por ejemplo, mi papá y yo vamos a hacer ejercicio, haz de cuenta. Y de repente está el calor con muy bien, muy ganas. Y de repente viene el friazo, ya no sabes ni qué hacer. Profe, el micrófono. ¿Decías, Diego? ¿Decías? Maestra Pau está en mute. ¿Me copian? ¿Me oyen? Sí. 2, 3, cambio fuera. Espera, Dani, deja que la maestra Pau abra su micro porque estaba en mute. Ah. Así es, Diego.
Luego, como les comentaba, o sea, el clima nos puede cambiar todo el plan. Por ejemplo, también cuando hay gente que hace planes para ir de vacaciones a la playa y les llueve, pues que bien mala onda, ¿no? Porque pues lo planeas, lo pagas, te vas pensando que te vas a ir a solear y la lluvia, Sí, arruina claro. todo. Profe, Mande. cuando está lloviendo, ¿no sería lo más coherente ir al cine? Porque hay techo, estás a gusto, viendo la Ajá. película. ¿No sería lo más conveniente en caso de que llueva? También cuando hace mucho calor, porque ahí hay clima. Ujú. Sí, de hecho sí lo hacemos también. Más bien casi todo lo hacemos. Ajá. Entonces, todos estos ejemplos es para que se den cuenta cómo el clima nos afecta en nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque a veces, Sí. como es todos los días, no lo notamos, nada más reaccionamos a las condiciones del clima. Entonces, para entender los mecanismos propios del clima, es necesario comprender que todos ellos están vinculados al denominado sistema climático. ¿Qué es el sistema climático? Un conjunto de condiciones del clima y la interacción entre ellas. Aquí en la imagen, que se cortó un poquito, tenemos varios factores. Por ejemplo, está el ciclo del carbono, que está aquí del lado derecho, del lado izquierdo dice el ciclo hidrológico, que es el del agua. También están las variabilidad del clima y cambio climático, composición de la atmósfera. Todo esto lo podemos encontrar así súper resumido en esta imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir? El sistema climático quiere decir que todo está ligado a otro, o sea, el ciclo del carbono funciona de una manera, pero debido a ciertas condiciones climatológicas puede variar o cambia o se tarda más en llevarse a cabo, al igual que el ciclo hidrológico, o por ejemplo a las contribuciones, dice aquí contribuciones y respuestas humanas, pues se refiere a las alteraciones que nosotros hemos hecho en la tierra, ¿verdad? De que por la tala de árboles, la industrialización, todo eso afecta al ecosistema, entonces todo es una cadenita. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo bien, profe. Todo bien. Perfecto. Todo bien, maestro. Seguimos. Entonces, uno de los requisitos importantes de la información climática está relacionada con el futuro, es decir, con la toma de decisiones sobre lo que sucederá o podría suceder en un periodo inmediato o de largo plazo. La manera más sencilla de estimar las condiciones climáticas por adelantado consiste en presuponer que las pautas futuras serán muy similares a las del pasado, tal como lo hacen suponer las estadísticas climatológicas, ya que el sistema climático está configurado por los mismos procesos año tras año. Esto quiere decir que por lo regular el clima o los ¿cómo se dice? Las condiciones climáticas, más bien dicho, son cíclicas. Podemos, el ejemplo clásico o básico son las estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año? Yo, A ver. invierno, Ujú. invierno, otoño, verano, Calor. Verano. verano, otoño, invierno y ya. Primavera. Ya, profe. Primavera, verano, Primavera, otoño, invierno. Ah, sí, cierto. Ya, Ok. sería todo. Entonces, Claro. esto sucede año tras año. Año tras año está, ahorita está terminando el otoño para empezar el invierno el 21 de diciembre y luego la primavera el 21 de marzo y luego el verano y luego el otoño y así es. Cada año es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un ciclo, es cíclico.
Este es un ciclo anual. Entonces, por lo mismo se puede predecir también, por ejemplo, no sé si ustedes lo han notado, que en septiembre llueve mucho. Entonces, es otro ciclo anual. Entonces, ese tipo de condiciones anuales es fácil predecir qué va a pasar el siguiente año. Eso no quiere decir que vaya a pasar, porque sabemos que las condiciones climatológicas pueden cambiar de un día a otro, pero es muy probable que el próximo año en septiembre llueva, y el que sigue, y el que sigue. No sé si se acuerdan que hace unos años, no sé si estoy hablando de 2 o 3 años, hubo una sequía aquí en Nuevo León. ¿Sí la recuerdan? No, maestra. ¿No? Bueno, pues los niveles de agua de las presas estaban muy bajas, muy bajos. Las fotos de la presa de la Boca estaban impresionantes, o sea, en serio que parecía que no tenía agua. Pues sí, el gobierno estaba preocupado porque pues decía, ¿qué vamos a hacer si no llueve en septiembre? Apenas iba a ser septiembre. Decía, no, nada más un un huracán. Me emocioné. Un huracán, es lo único que nos va a salvar de esta sequía, que no sé qué. Y pues no, o sea, en realidad no hubo un huracán, pero sí hubo muchas lluvias torrenciales, y eso fue lo que ayudó a que otra vez elevaran los niveles de las presas. Pero pues ellos no tenían manera de saber si iba a llover mucho, si iba a haber un huracán, o si iba a haber algo que subiera los niveles del agua. Les digo que afortunadamente pasó, pero pues eso no quiere decir que más adelante no vuelva a pasar, y que ahora sí no haya lluvias o un huracán que nos ayude. Entonces, también pueden predecirlo 1 o 2 días. Ustedes saben que a veces el clima te dice va a llegar a 30 grados y llegamos hasta 35, ¿verdad? Se equivocan muy seguido, pero pues al final son predicciones, no es algo seguro. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad. En las siguientes gráficas se presentan 2 características del clima de Reynosa, Tamaulipas, de las cuales podemos obtener información y tomar decisiones. En la primera gráfica tenemos el promedio mensual de precipitación de Reynosa. En la columna de las Y, ¿cuál es la columna de las Y? ¿Alguien puede decir? Si tenemos el plano. ¿Estas las Y o estas las Y? Llega 35, creo. Ok. Va de nuevo. Tenemos un plano. Aquí nada más se ve un cuarto del plano, ¿verdad? Entonces, ¿sí pueden ver el puntero del mouse o no? Sí, maestra. Ok. Esta columna son las Y. Ok. Las verticales. Y las horizontales son las X. Igual aquí. X, Y. Ok. Yeah. Ok. Bueno. Entonces tenemos que en las Y de la primera tabla están los niveles en milímetros de la precipitación. Y en las X están los meses del año. Está del 1 al 13, pero si ven los niveles llegan nada más hasta el 12, porque no hay mes número 13. Entonces, en enero cayeron aproximadamente un poquito más de 40 milímetros de precipitación mensual. En febrero subió casi un poquito más de 55, ¿verdad? Y fueron bajando los niveles. Si ven, en julio es el punto más bajo de lluvia. Y luego empieza a subir. Y en octubre, noviembre y diciembre tuvieron niveles muy altos de precipitación. Entonces la otra tabla dice temperatura promedio mensual en Reynosa. Entonces en las X
acá están las X abajo, están los meses, y en las Y, en los grados centígrados. Entonces, ven que en febrero está el punto más bajo, ni siquiera llegó a 5 grados centígrados en febrero. Pero ¿qué tal en agosto? En agosto alcanzó su punto más alto. Entonces, vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál es el mes más benigno para visitar Reynosa? Agosto, ¿Por qué agosto? porque hace más calor. Entonces, ¿tú crees que es el mejor mes para ir en agosto? Creo porque pues, la fiesta y el ambiente se pone bueno. Ok, a ver, ¿quién más Sí, tiene otra maestra. opinión? Abril, ¿por qué en abril? Por los, ¿cómo se llaman estos? La tradición esta de los ramos. El calor. ¿De los ramos? ¿Por Cuaresma? Sí, o sea, cuando van a poner ramos a la iglesia, pues, Ah, Semana Santa. Semana Santa. Ok, pero Semana Santa, acuérdate que ves que hay en marzo y a veces en abril. Sí. Pero vamos, nos estamos basando las respuestas en base a las gráficas. ¿Ustedes creen que es mejor ir cuando hace mucho calor, cuando no hay tanta lluvia? Porque incrementa el turismo. O sea, ¿en qué mes ustedes creen que es el ideal basado en las gráficas? Julio, agosto. Ok, Dani cree que cuando haga mucho calor. ¿Alguien tiene otra respuesta? No haya tantas lluvias. Okay. A ver, ¿quién me dijo lo de la lluvia? Yo, Roberto. A ver, Roberto, ¿qué es lo que tú opinas? Cuando no hay tanta lluvia, maestra. Ah, ok. Ajá, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría ir, yo creo que como en junio, mayo o junio, que pues puede que ya haya lluvia, o sea, así como que un poco, pero pues no hace tanto calor. Si ven en mayo, pues están 20 grados, junio 25, 26, todavía dices, bueno, pero ya más de 35, pues ya sí está bien canijo, ¿verdad? Y la segunda pregunta dice, ¿es cierto que cuando en Reynosa hace más frío, llueve menos? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? ¿Cómo dijo, maestro? ¿Es cierto que cuando en Reynosa hace más frío, llueve menos? Creo que sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Reynosa ventea en lugar de llover. Sí. Ok, muy bien. ¿Eres tú, verdad, Roberto? No, soy Diego. Diego, perdóname. Ok, es que no estoy viendo la pantalla. Perdón, estoy viendo las gráficas. Ok, tiene razón, Diego. Si vemos en las gráficas, cuando menos llueve es en los meses de verano, de primavera-verano. Y entonces la pregunta aquí dice, ¿es cierto que cuando en Reynosa hace más frío, llueve menos? Sí, es cierto. Perdón. No es cierto. Ya me revolví, a ver. No, entonces está mal, perdónenme. Cuando hace más frío es cuando llueve más. ¿Ven? Cuando llueve más en Monterrey, hace más frío en Monterrey. Aquí cuando llueve menos es cuando hace más calor. Entonces, cuando llueve más es en diciembre y en enero y febrero. Entonces, la respuesta era no es cierto. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, son los sismos. Es el siguiente fenómeno natural que nosotros podemos percibir fácilmente que el movimiento está involucrado en este fenómeno natural.
Dice, también un sismo implica movimiento, siendo otro ejemplo de fenómeno natural que implica movimiento y tiene repercusiones en los procesos sociales. Los sismos son resultado de movimientos de las capas geológicas en el interior de la Tierra que liberan de forma repentina enormes cantidades de energía, a pesar de estar siempre en movimiento. Bueno, todos hemos visto alguna vez imágenes y videos sobre un terremoto, ¿verdad? Sí, ¿Alguien, profe. ¿alguien Yo le ha tocado estar en un terremoto? no. Y esperemos en Dios que no. ¿No? A mí, no. No. ¿A quién? Ya que estamos hablando de los dolores, cuando yo estaba chiquita les tocó un huracán, no sé qué era, un temblor, huracán, no sé qué era. Bueno, pues, Profe, yo, bueno, No. ¿tú, Alondra? es que no fue como un terremoto, fue así como que sentí un movimiento muy leve, pero sí fue como un sismo, algo así que pasó aquí en Monterrey. Se sintió muy poco, Sí. pero sí, yo sentí como, o sea, se movió un poquito el mueble donde yo estaba en la computadora, entonces sentí como que el mueble se movió un poquito. Y era porque había sido un sismo que había pasado aquí en Monterrey. Muy leve, porque aquí casi no se siente. Ajá, así es, Alondra. Aquí en Nuevo León, en general, casi no se sienten, casi no hay. Es muy raro, últimamente han sido más frecuentes, pero son muy, muy raros. Pero, por ejemplo, cuando fue el terremoto en la Ciudad de México, pues sí se dieron cuenta, ¿no? Sí, del Espera, 17. No En recuerdo bien la fecha. el Ese primero, fue el año. el primer terremoto en el DF fue en el 85, el segundo es en el 17. Ok. Bueno, pues la verdad las imágenes que andaban circulando en las redes sociales pues sí eran muy impactantes. O sea, yo creo que, bueno, al menos yo sentí también miedo. O sea, yo decía, no manches, ¿qué hubiera hecho yo si eso me hubiera pasado a mí, verdad? O sea, sí es una situación muy, muy delicada cuando llega a ciertos niveles, ¿verdad? Porque pues hay sismos, como ya nos comentaba Londra, que son muy ligeros y no se sienten, o si se sienten, no causan daños. Entonces dice, dicha energía se propaga en forma de ondas que provocan movimientos de la superficie terrestre, mismos que conocemos como sismos o terremotos. Las consecuencias de un sismo pueden ser muy negativas, no solo por sus aspectos de destrucción y muerte, sino por el desastre que significan para las economías de los países que padecen estos fenómenos. Voy a quitar la imagen esta porque no sé por qué puse esa imagen, pero ya me aturdió. Los sismos, o sea, afectan pues de una manera muy, muy grande, porque no nada más afectan a ciertas personas, o sea, afecta a toda la comunidad en general, porque a lo mejor tú no estabas cerca del sismo, pero tu oficina sí. Y si se vio afectada el edificio donde tú trabajas, pues no vas a poder trabajar. No, pues O sea, no. se para todo. Claro. Las pérdidas económicas son muchas. Mucha gente tiene que abandonar sus hogares porque aunque no se hayan derrumbado, sufrieron daño en su estructura que indica que se puede derrumbar en cualquier momento. También pues no se diga la gente que pierde la vida, la gente que desaparece y no la encuentra. O sea, sí es algo muy, muy delicado este tema de los sismos. Entonces, para entender el origen de un sismo se debe considerar que la capa más superficial de la Tierra, denominada litosfera, es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas llamada placa tectónica. Entonces aquí tenemos la litosfera, es esta parte de aquí.
Si ven, es prácticamente la última capa de la Tierra, ¿no? Y ya encima de la litosfera, pues ya está el océano, las cortezas continentales, etcétera. También con el paso del tiempo, las montañas, por ejemplo, también son evidencia de estos choques de las placas tectónicas. O sea, chocan, entonces se van elevando esas superficies hasta formar las montañas. Claro que ese es un proceso de miles de años, millones de años más bien, que nosotros nunca vamos a presenciar una como tal. Por ejemplo, si han oído hablar de la falla de San Andrés. Sí. ¿Qué Sí, es la falla de San Andrés? Es como un terremoto así, muy fuerte. Bueno, la falla de San Andrés es una grieta que hay en la superficie terrestre. Entonces, ahí te está indicando que las placas tectónicas se están separando. Pero pues nosotros no vamos a alcanzar a ver cuando esa grieta ya esté muy, muy grande. O sea, eso va pasando, es un proceso muy, muy, muy lento. Entonces, para que se produzca un desastre, además de la acción de la naturaleza, debe estar asociada a la vulnerabilidad generada por el hombre. Se entiende por vulnerabilidad el aumento en la ocupación irracional del territorio, el crecimiento de la población, viviendas e infraestructura inadecuadas, los procesos de degradación ambiental, entre otros. Entonces, quiere decir esto que, o sea, la Ciudad de México, por ejemplo, es una zona muy vulnerable porque ahí habita demasiada gente. Eso es un factor que lo hace vulnerable. Otra cosa que la hace vulnerable es que tiene edificios muy viejos, que no están hechos a prueba de sismos, que la tecnología o el conocimiento que hay ahora cuando ese edificio se hizo, pues no existía. Entonces no tienen las bases o la estructura adecuada. ¿Qué más se puede decir de lo que hay aquí? Y pues sí, por lo mismo que también hay casas y edificios que ya son muy viejos o que no están tan viejos, pero no han tenido un buen mantenimiento, pues se van degradando al grado de que con un sismo de cierta gravedad, pues se derrumba. El estudio de diversos fenómenos naturales que provocan efectos importantes en la sociedad, como el clima o los sismos, tienen sustento al tratar conceptos como el movimiento, el cambio y el límite. Analizar la información sobre la variación de la temperatura, la precipitación pluvial o los movimientos telúricos con respecto al tiempo y en diferentes regiones, permiten no solo identificar escenarios que se gestan en diferentes periodos, sino que cobra relevancia al predecir factores de riesgo y la viabilidad de la toma de decisiones para prevención de desastres. Con el paso de los tiempos se han ido recabando mucha información sobre los fenómenos naturales, tsunamis, huracanes, terremotos, etcétera, ¿no? Y con ellos hacen estadísticas, hacen cálculos, todo sea para poder, a lo mejor no vas a prevenir, pero para cuando eso suceda, saber qué hacer, cómo actuar. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se han fijado que en las películas, o se han ido ustedes, hay unas zonas en las que las casas son de madera y tienen búnkers o sótanos que están súper bien protegidos. Sí, sí hemos oído. Bueno, es porque en esas zonas saben que los huracanes, ¿cómo se llaman los del viento?
huracanes, Sí, ¿verdad? sismos. ¿Es huracán? Sí, Son muy frecuentes y muy poderosos. Entonces para ellos es mejor construir una casa de madera y creen que es más fácil volverla a construir o algo así. Entonces, en base a las experiencias que se va viviendo según la zona y según a lo que es propenso, son las acciones que toman. Es lo que, por eso ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, casi todo lo nuevo que están haciendo o en los años más recientes son muy resistentes a los sismos, porque ya saben que ahí hay sismos, entonces toman sus precauciones y les ponen lo que tienen que hacer para que no se derrumben los edificios. Aquí sí. en Nuevo León, por ejemplo, muchas colonias, ¿cómo se llaman? Constructoras de casas, desafortunadamente aquí no aprenden. Hacen casas en lugares que están muy hundidos y no les ponen un buen flujo de agua, una buena escapada y se inundan las pobres casas. Claro. Entonces, todo eso influye, todo eso es muy importante para nosotros como sociedad. Entonces, independientemente del fenómeno natural o proceso social en estudio, volviendo a las matemáticas representan una herramienta poderosa para modelar situaciones o problemas reales a partir del concepto función, y una de las más importantes para el planteamiento y resolución de diversos problemas relacionados con procesos de cambio es lo que hoy conocemos como derivada de una función, que de forma objetiva describe la comparación entre magnitudes que cambian instantáneamente, es decir, describen la razón instantánea de cambio. Pues prácticamente esto quiere decir que las matemáticas ayudan a hacer un diseño para poder prevenir o para saber cómo va a actuar cierto fenómeno natural. Nosotros aún no relacionamos mucho las matemáticas, por ejemplo, con un sismo o con el clima, pero cuando ya profundizas más en el estudio, te das cuenta que la matemática es la base de todo. Entonces, la tarea son esas 3 preguntas. ¿Qué son los límites matemáticos? ¿Qué es una función? ¿Y qué es la razón de cambio? Obviamente las respuestas... Mande. Las preguntas, ¿cuántas preguntas dijo? Nada más son estas 3. Ok. Le voy a tomar foto. Los límites matemáticos. Maestra, pero lo podemos buscar por Google. Ajá. Ah, Pero que sea obviamente en función, o sea, relacionado con matemáticas. ok, está bien. Okay, no me pongan que función significa otra cosa que nada que ver. Ok. O sea, obviamente vamos a encontrar lo que está relacionado con lo mático, y etc., ¿verdad? Por ejemplo, para buscar la de la función le pueden poner ¿qué es una función en matemáticas? Ok. Para que no les dé otra cosa que no sea en matemáticas. Mejor ¿Y qué es buscamos. la razón de cambio en matemáticas también? ¿Es eso, no? Ajá. ¿Mande? Ok. ¿Qué es la razón de cambio en matemáticas? Así le ponemos. Sí. Así en todo va a ser con matemáticas, sí. Vamos a ponerle todo así, buscarlo ahí. Pues la primera no, porque ya dice que son los límites matemáticos. Pero las otras sí le pueden agregar de matemáticas para que no les dé otra cosa. Sí. Ok, Sí. quiero que esté bien hecho, lo quiero en la libreta, no Ok. en computadora. Está bien, maestra. No. ¿Esto nomás? Nada más es Sí, eso. porque si les digo que en compu nada más copian y pegan, entonces no quiero eso, quiero que sea en la libreta. Sí. Sí, maestra.
Sí, está bien. Va a salir de nuestro corazón. Así En es. nuestro corazón. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Un comentario? No, Profe, No. Miren, la clase no va a estar muy sencilla. Sí, va a estar un poco pesada. Pero lo que necesiten, lo que ocupen, las dudas que tengan, me pueden decir durante la clase, por WhatsApp, como gusten. Ok. ok. Nos va a ayudar con las mates, ¿verdad, profe? Claro. Ah, bueno. Y espero Ok, que maestra. pregunten. Si no entienden algo, pregunten. Ok. Ahorita estuvo muy light, fue mucha platicadita, pero ya Ah. vienen los números, ¿ok? Ok. Bueno, ¿alguien tiene una duda, un comentario? No, No, maestra. chido, Juan. Que la fuerza los acompañe. Bueno, obviamente calculado todo. pues me envían sus tareas y tengan un buen fin de semana. Maestra, pero yo se lo puedo enviar por correo o con usted. Sí, puede ser por correo, pero a mi correo de preferencia. Si no al WhatsApp o en el grupo de Facebook, como ustedes vean. ¿Usted me lo puede mandar al correo mío? Sí, ahorita te lo mando. Ah, bueno, está bien, maestra. Bueno. Y aquí ya anoté la. Va a ser el mismo grupo de WhatsApp desde siempre. El de inglés, pero Sí, ahorita le cambio el nombre. nada más pon matemáticas. Cálculo se llama la. Ah, cálculo, sí, cierto. Jeje, XD, jejeje. Profe, ¿Qué pasó? ¿puede mandar su correo o me lo puede pasar? Por favor. Sí, es Paulina. Paulina, Ajá. Punto Serna con S y con N @hotmail.com. Se lo voy a poner aquí en el chat como quieran para que lo. Profe, Gracias. dice mi perrito que hola. Hola. Ay, me Hola. equivoqué. Como que ya también se los mando por el grupo de WhatsApp. ¿Alguien tiene otra duda, un comentario, algo? No, todo bien, todo cool. No. Todo chido, Juan. Bueno, pues acuérdense de la dinámica que hay en Instagram para que participen de lo del tema de la discapacidad. Ah, yo sí ya participé. Ah, bueno. Y pues la posada, chicos, ya mero es. Puntualitos, ahí rifa. Sí. Yo quiero Disney Plus, me lo quiero ganar. Bueno, pues pídeselo a Santa que te ayude. Ay, Dios mío. Profe, ya vi la de Mad Max, Julia en el camino. Sale tu novio, el Tom Hanks. Está muy buena la película. A ver si luego la veo. Bueno, está bueno, chicos. Espero sus tareas y nos vemos la próxima clase. Sale, Sí, maestra. vale. Dale. Vale, Cuídense. adiós. Bye. Sobres. Bye. Bye. Gracias a todos. Adiós.